México, a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. 6 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con gusto a nombre de José Cárdenas y todos los que hacen posible este esfuerzo informativo de Grupo Fórmula. Hoy, lunes 14 de abril del año 2014, tenemos todas las noticias generadas en México y el mundo y comenzamos con información que tiene que ver con el combate al crimen. Fue capturado en el estado de Guerrero Antonio Reina Castillo, conocido como La Borrega. Antonio Reina es identificado como uno de los criminales más importantes, más peligrosos de aquella región del país. Estamos hablando del líder de la banda de los Rojos, dedicada al narcotráfico, al secuestro y también a la extorsión. El anuncio fue hecho esta mañana por parte del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Monte Alejandro Rubido dijo que el líder de los Rojos, Antonio Reina Castillo, fue capturado el 11 de abril pasado y él es responsable de buena parte de la violencia que se ha generado en el estado de Guerrero. Reina Castillo fue capturado a bordo cuando se trasladaba en una camioneta pick-up en compañía de uno de sus colaboradores, uno de sus cómplices, Ismael Castillo Marino. Él fue hasta hace unos cuantos días, cuando se dio esta captura el pasado 11 de abril, el segundo al mando del grupo de delincuentes. También fueron detenidos Catarino Venancio Aguilar y Gerardo Vázquez Sánchez, quienes se desempeñaban como escoltas de La Borrega, Antonio Reina Castillo, el líder de la banda de los Rojos. De acuerdo con investigaciones de la Subprocuraduría especializada en delincuencia organizada, la CEIDO de la PGR, los Rojos son un grupo creado por Crisóforo Rogelio Maldonado y luego de separarse de un grupo más grande hasta entonces, que era el grupo de los hermanos Beltrán Leiva. Maldonado habría sido asesinado el año 2012 en la Ciudad de México, un golpe importante al crimen organizado, una de las organizaciones que más ha afectado principalmente al estado de Guerrero. Javier Giles, tú tienes la información completa, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, primo? Un saludo para todos. El Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, Monte Alejandro Rubido García, oficializó esta tarde la detención por parte de la Policía Federal de Antonio Reina Castillo, quien lideraba una banda de narcotraficantes. Este sujeto, conocido también como La Borrega, era considerado como el responsable de la producción y tráfico de drogas, así como de la ola de secuestros y extorsiones que se dieron en mucho tiempo allí en el estado de Guerrero, en varias ciudades de esta entidad. Junto con este líder de la delincuencia fueron detenidos también en Apango, municipio de Mártires de Cuiliapan, Ismael Castillo Marino, quien era el segundo al mando de esta organización delictiva, también conocida como Los Rojos, y 2 guardaespaldas. Al momento de su detención, Antonio Reina, de 42 años de edad, intentó sobornar a los federales con $1,5 millones de pesos en efectivo que llevaba consigo, lo que no resultó. Habla Monte Alejandro Rubido García. De acuerdo con las investigaciones, esta organización era la principal responsable de la violencia de alto impacto que se genera en Guerrero. Junto con toda esa información, los movimientos de Reina Castillo fueron analizados por la Policía Federal, quien detectó que se trasladaba cuando menos 2 veces al mes a Chilpancingo para visitar a su familia. El Comisionado Nacional de Seguridad añadió que esta importante detención fue el resultado del trabajo de inteligencia elaborado por la Policía Federal y ya fueron puestos estos 4 sujetos desde la medianoche del pasado viernes a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, que les definirá la situación
jurídica de estas personas. El caso es que ya es oficial la captura de este individuo conocido como La Borrega. Primo el reporte. Muchas gracias, Javier Giles, por la información. Efectivamente, La Borrega era líder de este grupo que, entre otras cosas, dominaba el tráfico de estupefacientes en el estado de Guerrero. Estamos hablando principalmente del tráfico de amapola, pero sin lugar a dudas lo que más daño ha causado al estado es toda esta ola de violencia generada en los últimos 24 meses. Y bueno, otra noticia que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de las últimas horas es el terrible accidente registrado a las 4 de la mañana de ayer domingo en el estado de Veracruz. Un autobús procedente de Villahermosa, Tabasco, y que se dirigía a la Ciudad de México, chocó con un tráiler, un camión de carga, y esto provocó el estallido y el incendio del transporte de pasajeros. El saldo es de 35 personas fallecidas y 4 heridos. En las últimas horas, las autoridades han detenido al chofer del autobús y investigan las causas de este siniestro. Aparentemente el problema fue causado por el conductor del transporte de carga. Pero vamos hasta Villahermosa, y es que ya se están llevando a cabo los funerales de algunas de las víctimas, en tanto otras son atendidas, pero en hospitales veracruzanos. Esmeralda Collado, corresponsal en el estado de Tabasco, tú tienes los detalles. ¿Qué está sucediendo a estas horas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Primitivo? Buenas tardes a ti, al auditorio. Y pues las cifras, según las autoridades, de personas que perdieron la vida en este lamentable accidente suman a 36, mientras que 4 personas lograron sobrevivir, las cuales al mediodía iban a ser dadas de altas en el vecino estado de Veracruz. Comentarte que fue a las 4 de la mañana cuando llegaron los 36 féretros que eran transportados en un tráiler de la Cruz Roja Mexicana. Esto primero a las instalaciones del Instituto de Vivienda de Tabasco, donde le hicieron una misa por parte del obispo Gerardo de Jesús Rojas, y posteriormente pues también otros pastores de diversas asociaciones religiosas. Y es que eran incluso familias que pretendían pasar un feliz tiempo en esta temporada vacacional. Entre ellos otros querían pues también asistir a un partido de fútbol, una familia completa integrada por 5 personas. También mencionarte que este tipo de transporte en el que viajaban más de 40 personas, pues son de los que proliferan aquí en la capital del estado, ofreciendo pues servicios a un precio muy económico, por lo cual pues muchas personas se arriesgan a viajar en estos autobuses. También te comento que posiblemente entre 8 y 10 días puedan tardar los análisis para determinar la identidad de cada una de las personas que perdieron la vida en este accidente. En estos momentos pues los cadáveres se encuentran ya en la Procuraduría General de Justicia, y ahí mismo pues se encuentran familiares de estas personas. Ese reporte hasta el momento. Gracias, Esmeralda. Nada más preguntarte qué se sabe de esta línea de camiones. Es conocida como Turismo Huicho. Hoy el diario La Razón, en su edición que aparece no solamente en internet, sino que salió a la venta en los puestos de revistas, habla de una línea, pues por no decirlo pirata, pero sí, o pirata o patito, ¿no? Que no cumple con las medidas de seguridad adecuadas, que es una línea que opera, si no en la clandestinidad, sí en condiciones muy precarias, precisamente para ofrecer precios muy bajos. Y se trata también, pues de una empresa que opera no solamente en Tabasco, sino que también en la Ciudad de México, en algunas instalaciones acondicionadas como supuestas pues terminales de camiones, unas incluso en el centro histórico de la Ciudad de México, pero que no cumplen con los requerimientos mínimos de seguridad marcados por las autoridades. ¿Qué se ha dicho en Tabasco? ¿Qué sabes de esta línea y qué dicen las autoridades, Esmeralda? Bueno, en torno a esta línea, pues también, como tú bien mencionas, pues es una línea de transportes patitos. De hecho, la Asociación Mexicana de Transportes Tabasqueños pues se ha deslindado de la misma, y también han pedido de que pues se ponga mano dura contra estas asociaciones o empresas que se dedican a ofrecer viajes a bajo costo. El día de hoy también mencionaste, Primitivo, que apareció el abogado de esta empresa, de la empresa Huicho,
José Antonio Lara de la Cruz. Él dijo que hasta 98,000 pesos podrían alcanzar los familiares de las 36 víctimas que fallecieron en este trágico accidente, y es que, bueno, él se dio cita ante la Procuraduría General de Justicia y aseguró que están dispuestos a reparar el daño a los familiares. Reparar el daño con 98,000 pesos de indemnización por persona, por víctima. Así es, Primitivo. Eso es lo que está diciendo el abogado, aunque bueno, de aquí se tienen que desprender muchas cosas, muchas investigaciones, y alguien tiene que responder, no solamente de parte de la línea de autobuses, esta llamada línea de autobuses Huicho, sino también de parte de las autoridades que han permitido, bueno, pues operar a estos camiones, que no es solamente en el estado de Tabasco, en todo el país hay toda clase de empresas dedicadas al turismo que operan en condiciones verdaderamente peligrosas, ¿no? Por una parte, lamentables por la edad, los años de operación que tienen sus camiones y evidentemente por la falta de mantenimiento. Esmeralda, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando en Veracruz? Ahí se encuentran los heridos, pero también hay declaraciones de parte del gobernador, de Javier Duarte. Dice que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y las investigaciones no van a terminar por perderse en el olvido. Javier Moranchel, cuéntanos. A todo el auditorio, de 24 a 48 horas tardarán en darse a conocer los resultados del peritaje que determine lo que había ocasionado este trágico accidente, en donde por lo menos, y de acuerdo a lo que ha dicho hoy Jorge Bravo Flores, el comandante de la Policía Federal Preventiva, este autobús se encontró con un tráiler que estaba mal estacionado en la autopista, con falta de abanderamiento nocturno, y lo que pudo haber ocasionado la desgracia. Estaba orillado, pero no completamente en el acotamiento, se encontraba invadiendo la carretera por unos 60 centímetros y al parecer estaba descompuesto. Lo que habría faltado entonces sería el abanderamiento nocturno. Tendrán que venir entonces las investigaciones, los propietarios de las unidades que están plenamente identificados, pero conforme al dictamen técnico es como se va a deslindar responsabilidades. Como una información en proceso, también, como tú bien señalabas, primo, se ha confirmado que son 35 las personas que fallecieron en este accidente. Así lo ha dicho, de hecho, el Procurador de Justicia de Tabasco, quien estuvo hoy en Veracruz, Fernando Valenzuela, y declaraba lo siguiente. Los tabasqueños estamos muy agradecidos con todo el apoyo, la colaboración inmediata del gobernador de Veracruz. En este momento, Tabasco, como usted se encuentra precisamente ya en proceso pericial para el reconocimiento de los cuerpos. Me informaba el señor gobernador de Veracruz que se me dijo que el director de pericial me confirmó de 35 cuerpos, 24 de sexo masculino, 21 de sexo masculino y 14 femeninos. Había la conclusión a 36, pero se trató de, desafortunadamente, en el momento de la explosión de una mutilación del cuerpo. Entonces son 35, 21 hombres y 14 mujeres. ¿Qué sabe de la probable causalidad Bueno, nosotros vamos apoyando Tenemos problemas con la comunicación con mi compañero Javier Moranchel. En un momento más vamos a intentar retomar este enlace. Javier, ¿ahí me escuchas? Sí, correctamente. De repente perdimos el audio del procurador del estado de Tabasco, pero continúa, por favor. Fernando Valenzuela explicaba, no sé si se alcanzó a escuchar, que precisamente se trata de 35 personas que habrían fallecido en este incidente, y ciertamente el gobernador, como usted también ha señalado, ha hablado de que continuarán con las investigaciones. Lamentablemente, primo, en cualquier parte del territorio de nuestro país, la historia es recurrente y constantemente estaremos retomando temas como las condiciones de los vehículos, las condiciones de las carreteras, el estado en que manejan a estas horas de la noche o la madrugada, y seguimos, me parece, en un juego de simulaciones sin que se ponga orden en el transporte. Sin lugar a dudas, Javier, de hecho, esto
este tipo de accidentes recurrentemente despiertan las declaraciones de autoridades locales, pero también de autoridades federales en torno a la regulación del autotransporte en nuestro país. Hace un par de años se dio una racha de accidentes, entre ellos un choque de un autobús que llevaba universitarios con un tráiler de doble semirremolque en la carretera México-Toluca. Posteriormente un camión también de carga pues se salió de la vialidad en la autopista México-Pachuca, y bueno, se dijo que se tenía que regular a los camiones de carga, que no se podía permitir que camiones de doble remolque transitaran tan fácilmente en zonas urbanas o en las salidas carreteras. Ahora, bueno, pues venimos también con una racha de accidentes con autobuses. La semana pasada dimos cuenta de un camión que se desbarrancó muy cerca de las grutas de Cacahuamilpa, y ahora vemos este accidente terrible en el que pierden la vida 35 personas, Javier, y bueno, pues una vez más se coloca sobre la mesa toda la regulación que debe haber, pero más allá de la regulación, lo que están haciendo las autoridades para hacer que los transportistas, tanto de carga como de pasajeros, cumplan con medidas de seguridad mínimas. El problema de ayer, bueno, pues fue provocado aparentemente por un tráiler mal estacionado, sin ningún señalamiento, a altas horas de la madrugada, y bueno, pues también problemas seguramente con el autobús de pasajeros. Por cierto, Javier, el chofer del tráiler se dio a la fuga, tengo entendido. Es correcto, no se desconoce de él y se está en espera obviamente de las pruebas de ADN para determinar si el operador del autobús de pasajeros habría fallecido en este accidente, de lo que se presume así habría ocurrido, porque los 4 sobrevivientes al mismo lograron salvar la vida a partir de que salieron por la parte de la escotilla trasera de este autobús. Ellos están en breve por ser dados de alta ya. Ayer fueron visitados por los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Tabasco, Arturo Núñez. Pero entonces, de parte de la empresa transportista, todavía no sabemos o no se ha corroborado la situación, la vida o la muerte del chofer, porque alguien había manejado que el chofer había salido con vida. No, del autobús de pasajeros. Correcto. Hasta ahora se desconoce. Correcto. El tráiler se dio a la fuga. Muy bien. Pues Javier, estaremos pendientes del avance de estas investigaciones, si te parece. Estaremos pendientes. Buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes, Javier Moronchel, jefe de noticias de Grupo Fórmula en el estado de Veracruz. Y esta mañana se volcó un camión que transportaba gas aquí en la Ciudad de México. Javier Navarro, tú tienes los detalles. Este accidente, que afortunadamente no tuvo graves consecuencias, y es que fue del choque y volcadura de una pipa de gas que se tuvo esta mañana sobre la avenida Insurgentes Norte, donde paramédicos y bomberos reportaron que no hubo personas heridas, el transporte de carga no tuvo fuga y el tránsito vehicular se vio afectado por más de 2 horas con rumbo al Estado de México. Esto ocurrió poco antes de las 8:30 de la mañana sobre la avenida Insurgentes Norte, frente al Parque Nacional del Tepeyac, en la colonia CTM El Risco, donde la pipa de la empresa Flamazul que fue golpeada por un tráiler y quedó volcada sobre la cinta asfáltica. En este sitio se tuvo la llegada de ambulancias, de unidades de bomberos, quienes verificaron que no hubo heridos, no se tenía fuga de gas, y con esto aseguraron la zona y empezaron las maniobras para regresar el vehículo accidentado a su posición normal. Los conductores de estos vehículos, el de la pipa de nombre Tomás Negrelo Maceda, de 56 años, y el del tráiler Ricardo Fuentes, de 36, quienes no presentaron lesiones, fueron detenidos por elementos de la policía para deslindar su responsabilidad en este accidente. El tránsito vehicular fue lo que resultó severamente afectado y se tuvo una vialidad muy lenta desde el Monumento a la Raza y la entrada a la autopista y a la carretera federal México-Pachuca se abrió poco después de 2 horas, cuando los bomberos y las grúas regresaron finalmente la pipa a su posición normal y junto con el tráiler fueron retirados de este sitio. Primitivo, el reporte que te tengo. Gracias, Javier. Gracias, buenas tardes. Hacemos una pausa, regresamos con más en Grupo Fórmula. Le voy a contar cómo está la situación al sur de la Ciudad de México. Está lloviendo muy fuerte. ¿Qué viene para las próximas horas en cuanto al estado del tiempo? Y vamos a platicar del eclipse lunar que ya se avecina. Corte, volvemos. 03. José Cárdenas informa. Pues sí, efectivamente, pues ya fuerte la presencia de la lluvia en diferentes partes de la Ciudad de México.
tránsito vehicular muy lento en varias avenidas del centro, sur y poniente de la capital del país. Esto se tiene, Primitivo, principalmente en avenidas como Insurgentes, Periférico, el Viaducto Miguel Alemán y otras más de las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán. Con esto ya se reportan algunos enchargamientos en avenidas como el Periférico Sur a la altura de Insurgentes y también por las fuertes rachas de viento. Ya también se tienen caídas de árboles como en el Paseo Les Agüehuetes de la colonia Bosques de las Lomas. También hay afectaciones en el suministro de energía eléctrica y la falla en semáforos en diversas zonas de la ciudad, como en la avenida Izazaga, aquí en la colonia centro del Distrito Federal, y esta lluvia se extiende poco a poco a todo lo que es el Valle de México. Primitivo, el reporte que te tengo. Gracias, Javier. Gracias, buenas tardes. En el Estado de México también comienza a llover. Leopoldo Espejel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Exactamente, los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl ha comenzado a caer las primeras gotas de lluvia. De hecho, te puedo decir que el cielo se encuentra totalmente encapotado, oscuro, luego de este sol a plomo que ha caído durante toda esta tarde. Se han iniciado ya los operativos a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las unidades de protección civil municipal, a efecto de evitar algún incidente. Por lo pronto, Primitivo, apenas estamos resintiendo justamente estas lluvias, pero de acuerdo con el último reporte de protección civil, los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl es donde se estima el mayor número de agua que pudiera caer esta tarde, Primitivo. Pues Polo, vamos a estar pendientes de cualquier vicisitud, cualquier problema que pudiese generar la lluvia en el territorio mexiquense. Continuamos pendientes, por supuesto, Primitivo. Gracias, Leopoldo Espejel. Vamos a entrar en contacto en un momento más con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Él es subgerente de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a platicar con él de los efectos del Frente Frío número 50 que está ya golpeando a la República Mexicana. Precisamente las lluvias son parte de las consecuencias de este fenómeno meteorológico. Se esperan aguaceros no solamente en el centro del país, sino también en el litoral del Golfo de México. Y también con Alberto Hernández Unzón vamos a hablar del eclipse lunar que será visible este 15 de abril. Durante este fenómeno, la luna se va a internar en la sombra que proyecta la Tierra con respecto al Sol. En esta ocasión, bueno, pues la Tierra quedará precisamente entre el astro rey y la luna, y poco a poco se va a ver cómo se enrojece la superficie lunar y posteriormente desaparece. De eso vamos a hablar más adelante con mi compañero, con el ingeniero Alberto Hernández Unzón en el Servicio Meteorológico Nacional. Pero antes permítame hacer contacto con Israel Aldave. Israel Aldave ha estado siguiendo este día las actividades del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien estuvo de gira por el estado de Zacatecas, y ahí habló del operativo especial que tiene el gobierno federal para estas vacaciones de Semana Santa. 14,000 elementos del gobierno, entre corporaciones policíacas y también personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han sido desplegados para proteger a los vacacionistas. Israel Aldave, buenas tardes. No, tenemos problemas con la comunicación con mi compañero Israel Aldave. Efectivamente, este día el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, pues deseó lo mejor a todos los vacacionistas para este periodo vacacional. Él habló de los 14,000 elementos que estarán desplegados en las diferentes partes del país. ¿Está en la línea Alberto Hernández Unzón? Vamos con Alberto Hernández Unzón. Ingeniero, ¿cómo estás? No. Bueno. Ahí te escucho perfectamente, ingeniero. Platícanos, por favor, qué está pasando en la República Mexicana con este Frente Frío número 50. Sí, mira, ya estamos aquí precisamente desde el Observatorio Central de Tacubaya, en la azotea. Muy interesante, las nubes de tormenta, hay relámpagos frecuentes, la coloración de las nubes está en la base, precisamente una tonalidad anaranjada, nos da síntoma de alguna posibilidad de granizo y también de la fuerte carga de energía eléctrica que hay en estos momentos, relámpagos frecuentes de nube a nube y de nube a tierra que están registrándose no solo aquí en el Distrito Federal, Estado de México, también Tlaxcala y Puebla, sobre todo Tlaxcala y Puebla. Tenemos topes nubosos que en base a la imagen de satélite alcanzan entre 8 y 10 kilómetros de altura.
Sí, ingeniero. Tlaxcala y Puebla es donde se concentran este tipo de nubosidades. Hemos perdido la comunicación con Alberto Hernández Unzón, pero ahí está la alerta de lluvia con granizo, pero también tormentas eléctricas, no solamente en el Distrito Federal y también en el Estado de México, sino en todo el centro del país. Y bueno, el llamado de alerta a las poblaciones que se ubican en los estados de Puebla y de Tlaxcala, bueno, pues para que se mantengan al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas. Estamos hablando de tormentas eléctricas y también de la presencia de granizo como consecuencia del Frente Frío número 50. Hacemos enlace ahora con mi compañero Israel Aldave. Le platicaba que esta mañana el presidente Enrique Peña Nieto estuvo de gira por el estado de Zacatecas y habló no de los preparativos, sino de lo que ya se puso en marcha a nivel nacional para proteger a millones de vacacionistas que van a salir de sus lugares de origen. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Primitivo? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, de gira de trabajo por el estado de Zacatecas, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el reforzamiento de este operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad de todos los turistas en este periodo vacacional de Semana Santa y evitar, dijo el mandatario mexicano Primitivo, tragedias como la ocurrida el pasado fin de semana en el estado de Veracruz, donde un accidente carretero cobró la vida de 36 personas. Precisamente, Primitivo, a los familiares de estas víctimas, hoy el presidente de la República les reitera sus condolencias. Vamos a escucharlo. Que desde aquí expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares de quienes resultaron afectados y de quienes perdieron la vida en este lamentable accidente. Por eso la importancia de que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tengamos puestos de revisión para quienes son, insisto, choferes de unidades de transporte que llevan pasajeros. Una de estas medidas que se van a intensificar, Primitivo, ya lo escuchábamos de voz del mandatario mexicano, es el reforzar, el aumentar estos puestos de control y verificación para los conductores del servicio público de transporte de pasajeros y evitar situaciones lamentables como la vivida el pasado fin de semana. Además, también reitera el despliegue de 14,000 elementos de la Policía Federal que a lo largo y ancho del territorio nacional brindarán seguridad a los turistas. Esto además dijo de la instalación de 75 puestos de información de la Secretaría de Turismo, en donde se dará todo tipo de orientación a los vacacionistas, tanto nacionales como extranjeros. Fueron las palabras hoy, Primitivo, del mandatario mexicano, el reforzamiento de estas medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de todos los paseantes en este periodo vacacional de Semana Santa, Primitivo. Gracias, Israel. Buenas tardes. Buenas tardes, pausa, volvemos con más en Grupo Fórmula. Hacemos contacto hasta el Servicio Meteorológico Nacional, de nueva cuenta con Alberto Hernández Unzón. Ingeniero, ahora sí te oímos. Ahora sí, Primitivo, ¿qué tal? Nuevamente gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, te comentaba, en el satélite se observa nubes de gran desarrollo vertical, sobre todo con tormentas en la parte entre Veracruz y Puebla, Tlaxcala, todo lo que es el Distrito Federal y el Estado de México. En todas estas entidades tenemos nubes con topes que llegan entre los 8 y 10 kilómetros de altura, y la temperatura en infrarrojo está en menos 60, quiere decir que sí tenemos posibilidad de algunas zonas de granizo en todos estos estados, sobre todo en la parte de Puebla. Estamos observando las webcams, Primitivo. En las webcams se observa una tonalidad en la base en forma anaranjada, en forma de arco, y esto puede ser distintivo de muy fuerte inestabilidad, con algunas trombas y fuertes vientos, con posibilidad de granizo. En lo que es en algunos otros destinos turísticos está muy buen tiempo, sobre todo para la observación del eclipse rojo. A partir de esta noche sí se observa que se está despejando en gran cantidad del país, así que se va a estar observando perfectamente a partir de la medianoche, y con el máximo de la umbra que comienza entre las 2:40 más o menos, la penumbra, que por lo cual se verá rojo, sí se alcanzará a observar. En la parte central, pues hay dos grandes celdas de tormenta, una que está entre Ecatepec, Gustavo Amadero, y la segunda fuerte celda de tormentas en el Valle de México está entre Santa Fe, Álvaro Obregón y Coajimalpa, y esperamos que avancen rápidamente, Primitivo, para que ya den paso hacia lo que es la noche,
y que se pueda estar dispersando esta gran cantidad de nubosidad. Estamos hablando del norte de la ciudad, bueno, de la zona metropolitana de la Ciudad de México, también el poniente, parte del sur, bueno, pues prácticamente toda la ciudad con los efectos de estos aguaceros, y también estados como Puebla y Tlaxcala, en donde ya se reporta la caída de granizo y sobre todo fuertes vientos, ingeniero. Sí, ahí te estoy mandando por las redes sociales, por el Twitter, ahí está, te estoy mandando precisamente cómo se observa esta tonalidad en forma de arco, muy rojiza en la webcam del oeste. A partir de la torre latinoamericana se ve muy fuerte la actividad de tormenta, y hacia la zona norte es la otra cámara donde se ve una cortina muy muy intensa de lluvia. Esperamos que estas dos celdas continúen por lo menos unos 45 minutos más de aquí a que se disipan, y muy pendientes de la que viene por la zona de Santa Fe, porque esa sí se ve que trae muy fuerte reflectividad, es decir, granizo muy fuerte en la zona centro y poniente de lo que es el Valle de México. Aquí estamos observando las imágenes que nos acabas de enviar, y bueno, aprovechando, Alberto, pues tu cuenta de Twitter, @Chaak_Tlaloc, ¿no? Sí, así es, y la cuenta oficial de Conagua Clima, donde pueden observar precisamente toda la situación de los avisos de tormenta que hay ahorita en estos momentos, debido a la gran cantidad de humedad que viene del Pacífico, y mañana viene el Frente Frío 50, y se están estimando, Primitivo, de 80 a 100 kilómetros por hora en el Golfo de México, Istmo de Tehuantepec. Así que la gente que vaya a viajar a los destinos turísticos desde Veracruz hacia Huatulco, extremar muchas precauciones, porque el viento va a ser importante, mejor evitar esa zona, porque los vientos van a ser muy muy intensos. Es una zona conocida precisamente por sus fuertes vientos, pero en esta ocasión habrá que extremar precauciones. Alberto, oye, sobre el eclipse total de luna que empezará hoy por ahí de la medianoche, un poquito antes, y que se extenderá hasta la madrugada, ¿en dónde sí se va a ver y en dónde pues no tendremos o no se tendrá la oportunidad de apreciar? Bueno, con base en las imágenes ya estamos pues muy cerca, entonces sí nos permite que simplemente con la imagen de satélite veamos que, por ejemplo, en la zona centro, desde Vallarta hasta Acapulco, hay muy buenas condiciones meteorológicas, también todo lo que es la costa de Oaxaca. En el caso de Veracruz, no, la parte central definitivamente es poco probable que se alcance a ver con toda la magnitud. En la zona central, afortunadamente, si se despeja esta cubierta nubosa, serán nada más nubes altas. Nos dará el efecto, precisamente, al contrario de hacer una luna llena, con nubes altas, se va a ver una especie de halo también, por los cristales de hielo de los tipos de nubes que se van a estar imperando, y pues esperamos que a partir de las 10, 11 de la noche, por el viento, comience a dispersarse esta cubierta nubosa. Estamos hablando de un fenómeno meteorológico que tiene una larga duración, porque empieza poco antes de la medianoche, ¿no? 23:45 de la noche, tengo entendido, corrígeme si estoy mal, ingeniero, y termina casi a las 6 de la mañana. Así es, sí, está el fenómeno astronómico desde más o menos la medianoche, es cuando entra la umbra, y la penumbra alrededor de la 1:30 de la mañana, y el máximo, de acuerdo al astronómico, va a ser entre las 2:40 y 2:45. Ahí es donde se va a ver totalmente rojo, muy muy interesante, y esperamos de que se pueda ver en gran parte de la República Primitiva. Pues es un buen pretexto para desvelarse y aprovechar que uno está de vacaciones, ¿no? Bueno, sí, nos vamos a desvelar, aunque no estemos de vacaciones algunos, pero va a ser interesante, y todas las fotos que suban, porque sí va a ser espectacular. Es una de las tetradas, le llaman, o sea, de los 4 eclipses que va a haber a lo largo del año. Por eso le llaman tetrada. La luna de sangre también le llaman, la luna roja. Muy bien, pues ingeniero Alberto, muchas gracias por tomarnos la llamada. Seguimos en contacto para poner a nuestra audiencia al tanto de cómo viene el estado del tiempo para lo que resta de este feriado de Semana Santa. Claro que sí, Primitivo, un abrazo. Igualmente un abrazo para ti, hasta el Servicio Meteorológico Nacional, el ingeniero Alberto Hernández Unzón.
Y bueno, en la información internacional, Chile está viviendo una auténtica tragedia. Valparaíso ha sufrido uno de los peores impactos de la historia debido a un incendio que ha consumido al menos 2,000 viviendas y ha cobrado la vida de 12 personas. Estamos hablando de un incendio de gran magnitud. Ha habido más de 50,000 personas que han sido trasladadas de sus hogares, 10,000 han sido evacuadas para llevarlos a diferentes albergues. Estamos hablando de un siniestro que comenzó el fin de semana y hasta el momento no ha podido ser controlado al 100%. Jessica López, reportera en Chile, nos informa. Continúa la emergencia en la ciudad de Valparaíso, centro de Chile. El incendio que comenzó el pasado sábado continúa dejando estragos. 4 focos se mantienen activos en los sectores de Radamitas y Rocuant, donde un equipo de bomberos y brigadistas trabajan para evitar que el fuego alcance las viviendas del sector. En entrevista con NTN 24, Ricardo Bravo, intendente de Valparaíso, aseguró que las condiciones climáticas dificultan las labores de los bomberos. Hay un rebrote en un sector de alto de la ciudad que se llama Valparaíso, una ciudad que está constituida por más de 43 cerros, y uno de esos cerros se llama Ramanitas. El incendio se va a mantener activo en varios puntos. Efectivamente va a ocurrir eso. Por eso se refiere a que no es la espectacularidad como la que tenemos, pero sí va a tener latencia, y por lo tanto van a haber lugares, ¿no es cierto?, donde hay energía acumulada suficiente para que con una condición de temperatura y una condición de viento pueda volver a encenderse. Según las autoridades, el viento reactivó las llamas y alcanzó viviendas de la población Las Torres 2. Cerca de 600 personas fueron evacuadas y trasladadas al estadio de O'Higgins, aunque otros ciudadanos decidieron actuar contra las llamas. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, y Carabineros realiza sobrevuelos para vigilar el rebrote del fuego. Aviones dromedarios combaten el incendio desde el aire, mientras en la superficie decenas de bomberos intentan controlar las llamas. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, inició una nueva reunión con sus ministros para evaluar los efectos y las medidas ante la catástrofe en Valparaíso, mientras las clases fueron suspendidas en la ciudad hasta nuevo aviso. Es la información que difunde Jessica López desde Valparaíso, Chile. Michelle Bachelet suspendió el viaje que tenía programado a Argentina para reunirse este lunes con los ministros del Comité de Emergencias. Así lo confirmó la agencia EFE. Las autoridades esperan poder controlar el fuego en las próximas 48 o 72 horas y posteriormente investigar el origen del siniestro, realizar una evaluación de los daños e iniciar la reconstrucción. Lo que hemos recibido las autoridades hasta el momento es que aparentemente este incendio no fue intencional, es lo que ha dicho Rodrigo Peñalillo. Él es ministro del Interior chileno. Dijo que si fuera el caso, no hay que tener dudas de que el gobierno va a actuar con todos los instrumentos legales que se tengan a la mano, pero hasta el momento no se tienen antecedentes para decidir si este incendio fue intencional o no. De los 12 fallecidos, la mayoría eran personas mayores que no lograron salir a tiempo de sus viviendas, entre ellas una pareja de ancianos que se negó a dejar su casa y fue encontrada calcinada. 11 helicópteros, 6 aviones y 2,000 efectivos militares, así como carabineros, están combatiendo desde la madrugada de ayer los focos de incendio en Valparaíso. Carlos Gaona, uno de los damnificados que fueron evacuados a una escuela que sirve de albergue, dijo que no pudo dormir por las sirenas de los bomberos y la gente que sigue llegando. Estos son más testimonios de la tragedia que ocurre en Valparaíso. Que tenía acá, yo se la pasé a mis hijos y quedaron ahí, estoy esperando que a ver si se salva, porque faltan 4 casas más a ver si aquí me quedo. Y ya cuando faltaban unas cuadras llegar a mi casa, arrancamos con un poco de ropa, los animales, los perritos, y aquí estamos. Y ahora lo están evacuando por seguridad solamente abajo al colegio. En segundo llegó ya el fuego hacia la mitad del cerro y tuvimos que salir sin nada. Sin nada. Ahora subimos a ver cómo estaban las cosas y está todo destruido. No existen casas levantadas, está todo en el suelo. Muy difícil estar en un lugar donde tú creciste, donde jugaste, corriste, pololeaste, lo pasaste bien.
compartiste con tanta gente que hoy en día tú ves que no tienen nada, ver esto así, quemado, vacío, en ruinas, es como si hubiera pasado, no sé, una guerra. Perdí todo, se me cayó toda la casa, la mía y la de mi hijo, quedamos con lo puro puesto. Y él tiene 2 bebés también, perdimos todo. Yo salí hace 2 años, salí jubilado ya, entonces todos mis años de servicio lo ocupé en mi casa, la renové total, con terraza, con una pura mera, pero todo con cerámica, ventanales, con vidrios, igual que las películas, vidrios especiales, se cierran, vidrio inmenso, todo me dejó la muerte por decir en media hora. Son los testimonios de algunos de los damnificados por el incendio en Valparaíso. Miles de personas lo han perdido todo, apenas pudieron salir de sus hogares con lo que llevaban puesto y así dirigirse a los albergues. No es momento todavía de hablar de reconstrucción, tampoco de evaluar los daños. Lo que sí consideran las autoridades es que este es uno de los peores incendios registrados en el último medio siglo, por lo menos en territorio chileno. Vamos a informarle de todo lo que ocurra en aquel punto de Sudamérica conforme avance el control del siniestro y conforme vaya fluyendo la información al respecto. Hacemos una pausa y volvemos con más. Multilínea 516630. José Cárdenas informa. Saludo con gusto en la línea telefónica al abogado Eduardo Quintero. Eduardo Quintero es representante legal de José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado local del PRI en Michoacán. José Trinidad Martínez Pasalagua fue detenido el pasado miércoles, como un presunto. Bueno, no un presunto, ni siquiera como un presunto, sino por sus supuestas relaciones con el crimen organizado. Se había manejado que Martínez Pasalagua habría participado en una serie de reuniones con integrantes del cártel de los Caballeros Templarios y en base a eso fue detenido por la Procuraduría General de la República, fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México y ayer muy temprano, en la madrugada, aquí se lo dimos a conocer por ahí de las 6 de la mañana, este hombre, ex diputado local por el Revolucionario Institucional, fue dejado en libertad. Licenciado Quintero, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Definitivo? Gracias por tomarnos la llamada para la audiencia de Grupo Fórmula. Platíquenos, por favor, cómo se dio esta liberación. Fue, tengo entendido, alrededor de las 3 de la madrugada de ayer, ¿no? No, fue más o menos a las 10 de la noche. ¿A las 10 de la noche? Sí, más o menos a las 3 de la madrugada, a tu corresponsal en la ciudad de Morelia, sí. Paco García Davis de Cuadratín. Sí, le di la noticia más o menos. Correcto, pero él ya estaba libre para ese momento. Sí, para ese momento ya le estaba, para cuando yo le hablé a Paco, ya estaba libre y en la ciudad de Morelia el señor Martínez Pasalagua. Finalmente no hubo elementos que pudieran justificar ni siquiera un arraigo. Efectivamente, no hubo elementos para poder justificar un arraigo. ¿Qué le dice su cliente? ¿Qué le dice el señor Martínez Pasalagua sobre esta detención? Finalmente, pues fue media semana, ¿no?, la que estuvo detenido aquí en la Ciudad de México y no se logró acreditar nada que lo pudiera mantener en control de las autoridades. Mira, no se puede acreditar lo que no existe. Claro. Y efectivamente él no tiene ningún nexo con el crimen organizado. Él estuvo en calidad de presentado después de una detención arbitraria, y esa calidad de presentado te la digo entre comillas, porque la calidad de presentado es exclusivamente para que rinda una declaración, y tú te podrás imaginar que no duró 4 días rindiendo una declaración. No, bueno, sería imposible, inhumano, ¿no?
Y aparte de inhumano sería imposible. Sí, claro. Ahora te debo decir una situación. La Constitución efectivamente le da al Ministerio Público 48 horas para que ponga al detenido, fíjate bien, a disposición del juez o decrete su libertad. Correcto. En el caso de delincuencia organizada, cuando el detenido está siendo investigado por delincuencia organizada, entonces le da 4 días. En el presente caso se tomaron los 4 días. Entonces podemos decir, estuvo detenido siendo investigado por delincuencia organizada durante 4 días por la Procuraduría General de la República, sin que hubieran encontrado elementos para poder consignarlo ante ningún juez o que les hubieran podido conceder un arraigo. ¿Pero qué llevó a la detención de el señor Martínez Pazalagua? ¿Cuáles fueron esos elementos aparentes que, según la Procuraduría General de la República, podrían dar pie a un señalamiento pues firme, al final de cuentas? ¿Cuál quieres que te diga? Pues el que usted quiera. La versión que en un momento determinado se debe de manejar desde el punto de vista legal o el aspecto oculto. Pues vamos por el aspecto oculto, si usted me lo permite. Ok, el aspecto oculto, la presión política que estuvo ejerciendo la senadora Calderón. O sea, si tú notaste, es la única persona que declaró que que Martínez Pazalagua era miembro de la delincuencia organizada, fue la senadora Calderón. Espero que ahora no declare que yo también soy miembro de la delincuencia organizada, digo, porque es altamente vengativa, pero altamente vengativa. O sea, esto fue producto de una venganza, sin lugar a dudas, pero espero que no se venga de mí, pero si se venga, ni modo, pues ya la aguantaré, y aguantaremos los trancazos. Eduardo, pero ¿cómo explicar que la PGR pueda prestarse a lo que usted llama una venganza? Por eso fue por lo que te dije, de cuál de las dos versiones querías. Pues a ver, la jurídica, con todo gusto te doy la jurídica. A ver, porque una sin otra no se entiende, ¿no? Perfecto, en esa parte estoy de acuerdo contigo. Mira, efectivamente hay indicios que nos llevan a la afirmación de que el señor Martínez Pazalagua se reunió en 2 ocasiones con personas del crimen organizado. Sí. La primera de ellas, vamos a mencionarla, él señala que se reunió con el Chucky. El Chucky fue secuestrado y fue llevado con el Chucky. Y el Chucky le dijo, tú tienes que entregar tal cantidad mensualmente. O sea, esa reunión fue para ser extorsionado. Pero eso no fue una reunión realmente, fue un secuestro. Bueno, fue un secuestro, pero al final de cuentas, esa es una de las reuniones de las que hablamos. La segunda reunión se da también al ser secuestrado y en un momento determinado es llevado ante la presencia de otro líder del crimen organizado, la Tuta. Correcto. Ahí se encontraba otro personaje del estado de Michoacán. Sí. No te sé decir si a él lo hayan llevado también secuestrado o no lo hayan llevado secuestrado. ¿Otro funcionario? Otro funcionario. ¿Quién era? El licenciado Jesús Reina. Correcto. Entonces, él realmente nada más está presente como testigo. En esa reunión están 4 personas. Sí. La persona que está tomando el video, la Tuta,
y el licenciado Jesús Reina y el licenciado y el señor Martínez Patalagua. Son las personas que se encuentran reunidas. Correcto. Son llevadas realmente para tomarles el video junto con esta persona. Ese es el fin primordial. De acuerdo a lo que se puede traducir el video, pues a Martín Patalagua solamente le preguntan que si era cierto lo que decía el licenciado Reina, de que él no podía imponer candidatos a las presidencias municipales. En eso se sintetiza todo. Pero no hay ningún video donde haya alguna planeación de alguna actividad delictuosa o que en un momento determinado hubiese permitido desprenderse que estaban colaborando con el crimen organizado. O sea, fue un video preparado por el crimen organizado y que se quedó guardado para ser utilizado después. Pues no para ser utilizado tan después, porque la averiguación previa viene desde 2013. Entonces, pues, o sea, sí, tomando en cuenta las elecciones, sí, prepararon el video para utilizarlo un poquito después. Sí, porque el video se tomó antes y después, pues, algún fin se debía de tener. Ahora, la presencia de Jesús Reina, la presencia de Trinidad Martínez Patalagua, el ambiente que se está viviendo, que se está respirando en Michoacán, hace susceptible a la autoridad, en este caso a la autoridad federal, a caer en ciertas trampas de parte de las bandas criminales, en este caso el inculpar a personajes públicos que estén en contra de las actividades delictivas. Mira, yo creo que los tiempos en Michoacán han cambiado. Pudimos ver la lucha que siguieron los autodefensas de la mano de las autoridades federales y estatales, y creo que prácticamente el crimen organizado se ha desterrado del estado de Michoacán. Creo que en un momento determinado se puede vivir con tranquilidad en el estado de Michoacán debido a esas circunstancias. Entonces, creo que ese tipo de situaciones en las cuales el crimen organizado podía secuestrar a un personaje público del Estado, llevarlo secuestrado, tomarle un video con el fin de extorsionarlo políticamente, pues creo que realmente ya pasaron. Creo que esto que se está dando es el producto de no haber cedido a presiones del crimen organizado, y de esa manera hace llegar los videos a la Procuraduría de la República. La Procuraduría de la República tiene la obligación de investigar esos videos. O sea, sin lugar a dudas, tiene esa obligación. Entonces, al cumplir con esa obligación, es que en un momento determinado se dan las cosas de esa manera. Pero creo que los tiempos ya cambiaron. Muy bien, pues Eduardo, licenciado, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para hablar de este nuevo capítulo, ¿no? En el tema Michoacán, la liberación de José Trinidad Martínez Patalagua, y espero estar en contacto con usted más adelante para hablar de otros temas, ¿no? Como la situación de Hipólito Mora. Claro, yo estaré por aquí la próxima semana y con todo gusto podemos platicar de la situación de Hipólito Mora, de una situación que ya se está haciendo pública en el estado de Michoacán, y que yo he mencionado que en un momento determinado es un error de parte de una juez que puede provocar problemas muy serios, como es que a los autodefensas de Yurecuaro les haya dictado el auto de formal prisión
por delincuencia organizada, en la modalidad de terrorismo. Entonces creo que sí tenemos mucho de qué hablar y por aquí estaré la próxima semana. Pues estaremos. Ojalá nos podamos poner de acuerdo. Sin lugar a dudas nos pondremos de acuerdo, licenciado. Le agradezco mucho. Ok, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Eduardo Quintero, abogado de José Trinidad Martínez Pasalagua y también representante de Hipólito Mora. Corte, volvemos. Continuamos en Grupo Fórmula y continúa la contienda al interior del Partido Acción Nacional. Aquí en la mesa de trabajo se encuentra José Antonio Crespo. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Muy bien. Pues estamos viendo cómo después de los dimes y diretes, que esos no van a dejar de darse, ¿no? Se van a seguir dando con todo. Se van a acentuar incluso. Se van a acentuar conforme avance la contienda, pero ahora aparecen ya cifras y las saca el equipo de Ernesto Cordero, quien está encontrando aparentemente en las encuestas, por lo menos en las que realiza ARCOP, respaldo a sus dichos. En este caso se habla de una ventaja de 12 puntos, 56% de los encuestados, según los números de Cordero, están a su favor, contra un 44% de Gustavo Madero. Sería una ventaja importante, ¿no? Sí, no es poca cosa, 12 puntos, está fuera del margen de error, de tal manera que si esa encuesta es correcta, pues entonces quien llevaría la ventaja sería claramente Cordero, que coincide con otras cifras que se fueron dando hace algunas semanas por distintas encuestadoras, en donde todavía, cuando no se sabía si Josefina iba a competir o no, Josefina Vázquez, aparecía ella en primer lugar, pero en segundo lugar aparecía Cordero y hasta en tercer lugar aparecía Madero, de tal manera que esta de ARCOP, que seguramente está con Cordero, son cifras de Cordero, y hay siempre, en ese sentido siempre hay que tener cierta distancia también cuando cada candidato maneja sus cifras, porque tienden a estar sesgadas a su favor, pero por eso hago el comentario de que coincide con otros ejercicios de encuestas que se habían dado, no hace poco, sino hace ya varias semanas, pero que sí ponían a Cordero en segundo lugar y a Madero en tercer lugar, saliéndose Josefina sin haber apoyado a ninguno de los dos. Entonces, de acuerdo con eso, Cordero efectivamente estaría en la delantera. Ahora, lo que dicen algunos maderistas es que de todas maneras Madero tiene un cierto ascendiente y tiene cierto control, aunque esa palabra es peligrosa porque puede suponer un manejo ilícito de los votos o una compra de votos, pero que tiene cierto ascendiente sobre la militancia del partido, y que en ese sentido pues ellos aseguran que Madero tiene todas las probabilidades de ganar. Entonces realmente para nosotros es bastante incierto lo que vaya a ocurrir dentro del PAN, porque además hay una cosa, Primitivo, con los panistas, con los que van a votar, o sea, con la militancia, no es fácil saber en realidad por dónde van a ir, ellos pueden decir en las encuestas una cosa y no queda muy claro. Lo hemos visto a lo largo de diferentes contiendas, tanto para la candidatura presidencial como para dirigencia nacional, como en este caso, que la militancia no es fácil saber para dónde van, aunque esta es la primera vez que los militantes van a elegir a su dirigente nacional. En otros ejercicios previos se les preguntaba también a los militantes más o menos por dónde estaban sus preferencias, y no es fácil saber exactamente cómo es que van a votar los panistas. Entonces estas encuestas hay que tenerlas de todas maneras con mucha reserva, pero hoy por hoy efectivamente la mayoría de las encuestas que se han realizado le dan a Cordero la ventaja. Ahora, llama la atención porque las nuevas reglas del juego pues fueron impulsadas por Madero. Sí. Vamos, si las encuestas reflejan realmente lo que está sucediendo, Madero estaría muriendo con sus propias reglas, ¿no? Habría jugado, digamos, de manera contraproducente. Sí, claro. Porque a lo mejor él tendría más ventaja de controlar a los miembros del Consejo, mientras que dejando a la militancia, aparentemente pueden votar entonces por Cordero, quedando Madero en desventaja. ¿Habrá pecado o está pecando Madero de exceso de confianza? Yo creo que sí, yo creo que hay algo de eso. Yo creo que él, en la medida en que le salieron bien las cosas en términos generales durante los últimos años de su gestión, de su jefatura en el partido, digamos, el triunfo de Baja California, las reformas que se aprobaron en el Pacto por México, entonces quizá llegue con un cierto exceso de confianza. A lo mejor ahorita ya está viendo que las cosas igual y no van a ser tan fáciles, pero como te digo, en realidad con los panistas nunca se sabe, no es fácil predeterminar su comportamiento electoral.
¿qué es lo que debe de hacer? Porque vamos, lo hemos visto muchas veces, con los panistas, el que gana evidentemente es el que tiene los amarres, el que mejor conoce y el que mejor manipula los hilos del partido, ¿no? Sí. Recuerdo, por ejemplo, a Felipe sí. O posteriormente cuando Carlos Medina se lanza con el apoyo de los notables panistas después de buscar la candidatura presidencial y cae derrotado rotundamente, ¿no? Sí, así es. Entonces, una y otra vez vemos que no siempre el más popular o el que creemos que realmente tiene el poder o los respaldos es el que gana. El que tenga más conocimiento de partidos, que en este caso creo que es Madero. Madero lleva más tiempo de militancia y más tiempo de la estructura del partido que Cordero. Cordero fue una creación de Calderón. Sí. Ahora, es cierto, hay un ascendiente todavía dentro de los panistas en favor de Calderón que podría estar beneficiando a Cordero, y quizás eso es lo que se está reflejando en las encuestas. O sea, Calderón podría ser muy cuestionado, muy criticado en la población en general, en su balance final, digamos, de este sexenio, pero entre los panistas tiene todavía ascendiente, en muchos de los panistas, obviamente no en todos, y eso es lo que podría estarle favoreciendo a Cordero. Pero si tú me preguntas, ¿quién conoce mejor la estructura? ¿Quién tiene mayor contacto? ¿Quién tiene mayor experiencia con la vida partidista? Sin duda alguna es Gustavo Madero. ¿Y los panistas están contentos con la forma de actuar de Gustavo Madero? No lo sé, no sé qué tanto, he oído de todo, he oído apoyos, he oído críticas, hay quienes no les gusta esa cercanía, que es el discurso de Cordero, ¿no? Claro, claro. Criticar la excesiva cercanía con el gobierno, ahorita estarán diciendo, mira cómo nos están traicionando, digamos, o cómo los están traicionando ustedes, vean lo que salió de la ley de comunicaciones a nivel constitucional, que ahorita pues se la están cambiando, aunque ahí también el PAN está dividido. Veamos a un lado al grupo Corral, Javier Corral y por otro lado Javier Lozano, que está en favor de la iniciativa de telecomunicaciones. También ahí está dividido el Senado. Claro. Ahí tampoco hay acuerdos completamente, no hay uniformidad, pero hay una valoración diferenciada de los panistas respecto de la gestión de Madero. Pero repito, quien conoce más al partido, y si ese es un elemento que pesa o que pueda ser determinante, sin duda es Gustavo Madero. Por eso yo no puedo hacer un pronóstico hoy por hoy, porque por un lado Madero conoce mejor la estructura del partido y sabemos, como tú lo has señalado, que eso pesa y pesa mucho, que a veces es determinante. Pero las encuestas que he visto yo desde hace meses y se ratifica con la de hoy, le dan el triunfo a Cordero, y no por poca ventaja. O sea, no es un empate técnico lo que nos están diciendo ahí. No, pero sin embargo tampoco es un tema que pueda cancelar la polarización, ¿no? Así es, y tampoco es un resultado determinante, conociendo como conocemos, pues lo difícil que es medir a los panistas en su comportamiento electoral. ¿Habrá forma de saber? Bueno, no sabemos quién va a ganar. Arcop se ha equivocado muchas veces, Arcop, por ejemplo, pronosticaba en 2003 que el PAN iba a ganar mayoría absoluta, y el PAN cayó casi a tercer lugar, cayó así es, dramáticamente. En las intermedias. Entonces yo creo que Arcop está consciente de lo difícil que es medir a los militantes y a los votantes panistas, y se han equivocado. Ahora, con estas cifras, y si las cifras no respaldan lo que al final de cuentas suceda, que es una amplia posibilidad de que eso pase, ¿esto cómo puede contribuir a la separación, a la mayor ruptura, o en su caso pues a la unión del PAN? Porque hay quien dice que el PAN podría irse todavía más abajo, incluso quedando atrás, no de una sino de dos fuerzas de izquierda. A mí me parece una exageración, pero además las fuerzas de izquierda van a estar divididas. Exacto. No, yo creo que el PAN tiene garantizado su segundo lugar. De hecho, me parece muy difícil, independientemente de lo que ocurra en esta elección interna, que vaya a sobrepasar al PRI, que vaya a quedar en primer lugar por encima del PRI. No se puede descartar, pero lo veo muy difícil. Pero como la izquierda va a estar dividida, pues seguramente el PAN va a quedar en segundo lugar, pero la pregunta es si peor que la situación que está ahorita, o mejora algunas posiciones, puede mejorar algunas posiciones. En parte dependerá de cómo resuelva esta contienda interna, es decir, aquí no solamente se trata de ver quién queda arriba, si Cordero o Madero, sino luego la operación cicatriz, si no vienen acusaciones de fraude, que las están haciendo. Cordero está diciendo que Madero está recurriendo a la compra del voto y ese tipo de cosas, es decir, a recursos ilícitos. Sí, ya están descalificando desde ahora el propio Max Cortázar a los árbitros de la contienda. Así es, entonces si después de la contienda, gane quien gane, no hay un
respaldo a quien haya ganado formalmente, oficialmente, si no hay una operación cicatriz efectiva, entonces el PAN puede prolongar su división y su conflictividad interna hasta el año que entra, y entonces lo que va a salir es que sus números van a ser peores que los que obtuvo en 2012. Entonces se quedaría sin el poder de negociación que le permitió, a querer o no, pues influir sobre muchas de las reformas. Cuestiones como la reforma político-electoral. Absolutamente. Que finalmente fue una iniciativa de ellos. Absolutamente. ¿No? Sí. Pues vamos a esperar a ver cómo es en mayo, o sea, no falta mucho tiempo. No falta mucho. Exactamente. ¿Qué se va a resolver primero? ¿Las leyes secundarias pendientes o la cuestión panista, José Antonio? Pues la electoral tiene hasta el 30 de abril, ya, ¿no? Sí. Tiene 30 de abril. Están algunos pensando que a lo mejor no sale porque se cruzan estos 10 días de vacaciones para ellos de Semana Santa, y entonces están pidiendo ya algunos que haya un periodo extraordinario para sacar la política electoral, pero en principio tendría que estar el 30 de abril. Yo creo que tiene que salir antes por lo menos la política electoral. Las otras se pueden tardar más, pero la política electoral yo creo que sale antes de la contienda interna del PAN, que es el 21 de mayo, me parece. El 21 de mayo se tiene que resolver. Pues José Antonio, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pausa, regresamos. 0103. José Cárdenas informa. Continuamos en Grupo Fórmula y en la línea telefónica, como cada lunes y como cada viernes, José Ramón Fernández. ¿Cómo estás, José Ramón? Primitivo, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo te pinta esta Semana Santa? Pues ni muy santa ni muy semana, pinta como cualquier otra semana. Muy bien, José Ramón, que le pinta muy mal la Semana Santa fue el Atlante, ¿no? El Atlante. No, el Atlante ya está. Se hunde. Ya está maldecido, ese no tiene Semana Santa de nada. No puede ir ni Jueves Santo ni Viernes Santo, tendrá que cargar la cruz de la segunda división del fútbol mexicano. Y sus directivos tendrán que ir a un viacrucis general. Por cuarta ocasión en su historia. Por cuarta ocasión en su historia, son repetitivos, y tanto José Antonio García como Cuchonal deberían desaparecer e irse al purgatorio pasando por el infierno antes. Oye, José Ramón, ¿cuántas veces ha ido con José Antonio García el Atlante? ¿2 veces? Que yo sepa, se ha ido 2 veces, una de ellas la salvaron porque hicieron ahí un triángulo con el Veracruz, otra que hicieron un partido con Veracruz, Veracruz se fue a segunda y se quedó en primera, pero ahora no solamente se llevaron al baile a Alejandro Murillo y su dinero, se llevaron al baile todo el dinero que les dio la empresa predominante de televisión, y punto, con eso manejaron al Atlante y se fueron hundiendo de 100 partidos, o sea, de 300 puntos hicieron 98. De 398, menos del 30%, ¿no? Sí, esto lo viene arrasando de varias temporadas. Ha habido varios que han promovido el descenso del Atlante, entre los dirigentes, los técnicos de muy mala calidad, algunos de ellos, los jugadores de fútbol que no fueron de gran calidad, los promotores que se meten, la plaza de Cancún que no ayudó para nada, porque es una plaza para turismo, ¿cómo te diré? Pues que se mueve constantemente de un lado a otro, fluctuante, o sea, no es una plaza de fútbol, vamos. No es fácil tener arraigo, porque yo he platicado alguna vez con gente de Cancún, gente que trabaja, que vive allá, y nos decía, pues es que los días de fútbol son los fines de semana, es cuando más chamba tenemos. Claro, porque son gente que trabaja en los hoteles, como meseros, como jardineros, trabajan en general en todo Cancún, y el Atlante, vamos, en su estadio no era ni digno de la primera división de fútbol, el pasto era malísimo, las condiciones llovía, soplaba viento, hace un calor terrible, una humedad impresionante, vamos, una plaza turística preciosa, maravillosa, Cancún, pero para un equipo de fútbol no lo ves, y el Atlante se fue allá pensando que al llegar la primera ocasión ganó el título, se lo ganó a Pumas, con eso era suficiente, y se desplomó dramáticamente hasta acabar en el puritito infierno donde están pagando la Semana Santa García, Cuchonal y todos los que han pasado por el Atlante. Y no hay forma de que se salven, porque ya ves que por ahí dicen que los problemas económicos del Querétaro podrían condenarlo. A ver. No, el Querétaro está en ese momento manejado por el sistema de administración tributaria, de administración de bienes. De administración de bienes, el SAE, y está buscando justamente compradores. Tengo entendido que tiene 2 grupos empresariales listos para ser analizados por ellos mismos, es decir, la Federación aquí está, el Querétaro está limpio, es una buena plaza, ha hecho 20 puntos, se ha manejado bien, no tiene por qué irse por culpa del
dueño de Oceanografía, pero el Atlante sí se va por dirección propia. No fue el equipo más malo de este torneo, el más malo es el Puebla, que también podría irse, porque también sus dueños son un caso dramático. Oye, José Ramón, ¿cómo eliminar, cómo extirpar del fútbol mexicano a estos dueños? Porque bien dices, el Atlante ha ido por la calle de la amargura en las últimas temporadas, pero vemos cómo los jugadores del Querétaro andan pidiendo cooperacha porque no les pagan desde hace 2 meses, en Puebla también ha habido problemas, y bueno, pues no son los primeros casos hay de malos manejos en donde el fútbol, pues quién sabe cómo se utiliza, que no es negocio y al final los jugadores son los que salen perdiendo, ¿no? No es la primera vez que va a suceder ni la última, seguirá habiendo problemas muy graves. Puebla tiene problemas, Veracruz tiene ciertos problemas, Jaguares tiene problemas, el Atlante los tuvo, por supuesto, el Atlas los tuvo hasta que lo recuperaron, una empresa más fuerte, el Querétaro los ha tenido, todos tienen problemas, la mayoría, no son equipos, el fútbol en México aparentemente no genera los ingresos que generan otros equipos de fútbol, la Champions, la Copa de España, el Madrid, el Barcelona, el Chelsea, no, son equipos de una liga pequeña, mediocre, así la ha llamado Mohamed, y así la tienen que bautizar, una mediocracia absoluta, donde Cruz Azul y Toluca se salvan más o menos, y el Santos, porque el Santos ha jugado a la Libertadores, está calificado y está calificado a la liguilla, los demás para abajo son bastante flojones, pero indudablemente que sí, la liga tiene el problema gravísimo de no saber quiénes son los dueños y cómo pasa un equipo a otro, de franquicia en franquicia se pasan las franquicias fácilmente, llega un dueño, compra, no tiene dinero, después se retira, o lo pescan lavando dinero, un montón de cosas terribles, o debe al fisco, o es un narco, no se sabe. No, bueno, pues no se vale, y no se vale que los propios dueños estén dejando entrar a ese club, porque ellos toman las decisiones a personajes que no tienen ni interés, ni ninguna forma de sacar adelante este negocio, ¿no? Al final, pues qué lejos estamos de ese sueño guajiro que le llaman la Liga Premier, ¿no? No, de Premier tiene solamente quizá algunos colchones, pero nada más, la Liga Premier está muy lejos, ¿no? Tú has viajado en business, en Premier, es muy diferente a viajar en la clase Perrier. Perrier. Totalmente Perrier. Pero, lamentablemente, la culpa es de los que manejan el fútbol, indudablemente los hombres fuertes de arriba, porque hay empresarios importantes que han entrado y han sacado adelante. El León, por ejemplo, es un caso que estaba deambulando, subió a Primera División, lo manejaron bien, lo metieron a Libertadores, lo hicieron campeón, le invirtieron dinero, y es una plaza interesante y muy atractiva, que se maneja bien el León. ¿Por qué? Porque tiene atrás dinero y un empresario poderoso. Pasa lo mismo con el Atlas últimamente, pasa lo mismo con el América, porque depende, ya sabes de quién, en fin, pasa lo mismo con Cruz Azul, de una cementera, con Tigres y Monterrey, que tienen atrás empresas muy poderosas, el propio Toluca, el propio Santos, los Pumas de la universidad, que aunque no tienen un gran capital, ni tampoco la universidad va a dejar que su presupuesto vaya a dar a los equipos, imagínate. Pero se van manejando bastante bien, pero hay otros equipos que se hunden dramáticamente, Jaguares es uno de ellos, el Puebla es otro, son 2 hermanos que manejan, uno a Jaguares, otro al Puebla, podrían juntarse, si le deben dinero, podrían juntarse en un solo equipo, vender uno, quedarse con uno y punto, porque además siempre están pidiéndole dinero al gobierno, y dame concesiones, y no me cobres el estadio, no me cobres la luz, no me cobres el predial, no me cobres el agua, no me cobres el jardinero, por Dios. Y ahí se cierra el círculo vicioso. Los gobiernos de Veracruz, de Aguascalientes, de Chiapas, de muchos estados le han metido dinero de alguna u otra manera, millones, a los equipos de fútbol. Millones se han perdido. El gobierno de Chiapas le metió un montón de dinero a cambio de que le manejaran una publicidad especial para el gobierno de Chiapas, y le metía dinero y construyó un estadio. El gobierno de Aguascalientes igual, todos le han metido dinero, porque los gobiernos, tú sabes cómo se manejan los gobiernos locales, hacen lo que quieren con sus finanzas, por eso estamos como estamos. Así es, no hay ni rendición de cuentas, ni nada, y ahí hay quien se lleva una buena lana además del erario público. Claro, y la lana buena se la llevan los que aparecen como directivos, que no son dueños, pero dan la cara, los promotores, y los que quedan bailando son los jugadores. Pues ahí está la situación. Y nadie sale a defenderlos. No veo a ningún Rafa Márquez que saque una carta y diga, es increíble lo que pasa, ¿por qué no le pagan a Querétaro? ¿Por qué no le pagan a tal equipo? ¿Por qué el Puebla le den dinero? No sale ningún jugador porque no están unidos. Ellos ven por su propio bienestar, y en el momento en que
ven apremiada la situación, dicen, tú estás quieto o te quedas sin sueldo. Sí, y quienes pudieran tener ese liderazgo, que son los jugadores consolidados, no tienen ningún interés y ninguna necesidad. Pero esos son 20 o 25 jugadores, una élite. Pues ellos son, ellos son los que deberían de tener un liderazgo, por lo menos como parte de una solidaridad, ¿no? Primitivo, ¿cómo estará el Altamira, el Celaya, el San Luis, el Zacatepec, los equipos de la división de ascenso? Esos ni a Perrier llegan, José Ramón. No, esos van colgados de las alas del avión. A veces. Oye, José Ramón, y el otro tema del fin de semana es el caso del Barcelona. El Barcelona que quedó eliminado de la Champions y que, bueno, ahora pierde un partido que pues aparentemente tenía que ganar. Yo leía las crónicas, los análisis, por ejemplo, en el diario El País, y se acaban a este equipo blaugrana. Dicen que no tienen ni espíritu, que no tienen orden, y que, bueno, llegaron hasta donde han llegado por la inercia, ¿no?, de lo que ya traían de tantos años. Yo creo que exageran, ¿no? Me parece a mí que la caída del Barça, aparentemente, entre comillas la caída, es después de ha sido un curso muy accidentado. Da la impresión que los azulgranas se han precipitado al vacío en una sola semana. Perdieron la Champions frente al Atlético de Madrid, un equipo muy complicado para cualquiera. Ya lo verás enfrentar al Chelsea, va a ser muy complicado, es muy complicado el Atlético, juega con el cuchillo entre los dientes. Y Martino, el técnico, acostumbrado a dirigir un equipo chiquito, el Newell's de Argentina, llega a un equipo grande, poderoso, fuerte, con mucho dinero, con muchos recursos, en una liga muy poderosa, en una Champions muy poderosa. No ha sabido reactivar al equipo en los últimos dos partidos, ambos perdidos 1-0 frente al Atlético y frente al Granada en Granada, donde el Barcelona podría haber sacado tranquilamente el empate y hasta la victoria. Y entonces eso ha provocado que el Barcelona haya ido cediendo un poco de protagonismo, un desplome. Sin embargo, me da la impresión a mí, lo decía Johan Cruyff en este momento, ese mismo Messi que vimos jugar brillantemente frente al Real Madrid hace muy poco en Santiago Bernabéu y ganar 4-3 el Barcelona, es el mismo Messi que de repente te falla frente al Atlético, o que te hace un par de jugadas que pueden ser gol y no entran, o te hace una jugada frente al Granada que después de marcar el empate y no entra. Ahora el Barcelona tendrá que jugárselo todo en la Copa del Rey, no tiene defensa, no hubo la planeación necesaria al principio de la temporada con su Bizarreta y Rosell, que ya se fue. Se pensaron traer a Neymar como la salvación. Neymar es muy jovencito, es un chico con cualidades, que también lo va a sufrir Brasil en la Copa del Mundo, no está para echarse un equipo al hombro. Y bueno, les faltaba un central importante, un mediocampista de fuerza, quizá a lo mejor un delantero o un delantero y un central, y después para colmo se le lesiona los centrales, el portero titular, y bueno, el Barcelona va de lesión en lesión, y ahora va a buscar tratar de sacar la Copa frente al Real Madrid, que no cuenta con Cristiano, porque la lesión es un poco oscura lo que le ha pasado a Cristiano, y a Cristiano lo van a guardar para el partido contra el Bayern, el partido de ida en el Santiago Bernabéu, que es más importante para ellos, y el Barcelona tendrá que jugársela, yo no sé si hasta con Puyol. ¿De plano? Pues sí. Pues sí, pues no hay de otra, y además no va a haber de otra si se mantiene el castigo de la FIFA para el próximo año, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Sí, es otra cuestión, porque ya ayer salió una fotografía de Ter Stegen, el portero del Borussia, retratado con los chicos de la Masía, que por cierto, así la Masía le da un duro golpe a la FIFA al ganar la Champions de juveniles. Así es. Así, ganó 3-0, brillantemente, jugando de visitante, y diciéndole, aquí estamos los chicos de 16, 17 años de la Masía, vamos. Así es, ahí está el Barcelona mostrando por qué tiene un equipo tan poderoso, más allá de las grandes contrataciones, que son pocas, ¿no? Las que llegan de fuera, realmente ha sido una base sólida de canteranos. Para ciertos, necesita una defensa de mucha calidad, y necesita un delantero que le ayude a Messi a meter goles, porque Neymar es un jugador que se tira a la banda, no ha hecho todavía química con Messi, y necesitan un hombre que les ayude a anotar goles. Ya no puede jugar con falso 9, tiene que jugar con delantero centro tipo, no sé, Llorente, Negredo, Diego Costa, ese tipo de jugadores que te sacan del atolladero en momentos difíciles y te hacen los goles. ¿Pronóstico para el miércoles, José Ramón? Yo creo que el miércoles, dígase lo que se diga, el Barcelona va a ganar la Copa del Rey. ¿El Barcelona gana la Copa del Rey? Sí. A ver, vamos a ver. Bueno, va a pesar mucho la ausencia de Cristiano. Sí, el Madrid con Cristiano es una cosa y sin Cristiano es otra cosa. El Madrid lo tiene que guardar por algodones para el partido frente al Bayern, que hoy el Bayern es cuestionado duramente Pep Guardiola porque ha perdido partidos. Al ganar la Liga tan fácilmente y
ligar tantos puntos, 78 puntos, Sí. 61 del Borussia, el Borussia le puso un baile terrible y le metió 3-0. Pues sí, pero ya a estas alturas ya todo está decidido en la liga alemana. Diferente a la Liga Española, que está muy peleada con 3 equipos en punta, igual que la Liga Inglesa. Son las dos ligas más peleadas. La Inglesa tiene 3 equipos, el Liverpool, el Chelsea y el City, y España tiene al Atlético, al Real Madrid y al Barcelona. Así es. José Ramón, pues muchas gracias. Nos escuchamos el viernes, si te parece. Muy bien, Primitivo, cuídate. Igualmente, buenas noches. Fin de Semana Santa precioso para ti. Igualmente, José Ramón, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. José Ramón Fernández y sus deportes. Regresamos con Rafael Cardona. Multilínea 5166-3403. Siete con 43, Rafael Cardona, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos a todos en esta lluviosa y húmeda y todo lo demás tarde que presagia el eclipse, ¿verdad? Pero con tanta nubosidad yo creo que el eclipse lo tendremos que soñar, imaginar, porque a las 2 de la mañana no creo que vayamos a poder. No vamos a estar. Bueno, podría uno quedarse hasta esas. Mira, esos fenómenos astronómicos son hermosos, claro, son conmovedores. Hablaba Quevedo, ¿no? De la luna sangrienta, y Borges dice la luna sangrienta de Quevedo, ¿no? Sí, así es. La luna roja, la luna de escarlata, pero bueno, hay cosas menos. Permíteme saludar como se debe a usted, muchas gracias por su compañía, por su presencia. Pues mira, aquí ocurre algo muy interesante con este caso del señor Vicente Zambada. El gobierno de los Estados Unidos tiene una doble política en su combate a los narcóticos y a los narcotraficantes. Una cosa es lo que pasa en su país y otra cosa es lo que obligan a los otros países a hacer, suponemos, con lógica, que en beneficio de lo que ocurre en los Estados Unidos. El problema, lo han dicho todos los especialistas, es que el mercado americano no puede quedar desabastecido. En algunos casos, como el de la marihuana, ya están ellos produciendo sus propias dotaciones. Han sustituido el consumo de la cocaína, que se hace a partir de un producto natural localizado para su cultivo en una zona muy específica del planeta, y lo han sustituido con las metanfetaminas y toda la industria química dedicada a la producción de cristal y de cosas parecidas. Entonces, lo que ellos hacen allá tiene necesariamente la finalidad de todo lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, que es el control de su país y el bienestar de su población. Si parte de su población está constituida por adictos, no por eso dejan de ser su población, sus ciudadanos, y tienen que protegerlos. Sí. ¿Cómo los protegen? Dándoles la droga y poniendo una gran agencia que administre el combate y la lucha contra la droga, que no pase por los controles que ellos tienen. En ese sentido, se han convertido también, en materia de narcóticos, en los policías del mundo. Así como son los policías del mundo en la economía a través de los órganos internacionales de control financiero, así como son los policías del mundo en materia ideológica, que tuvo su mayor expresión desde McCarthy hasta la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo y las doctrinas exóticas, así ahora tienen su propia actitud policíaca en relación con las drogas. Y México, que este año, por cierto, conmemora el centenario de la invasión americana a Veracruz en el año de 1914, donde simplemente contra 2 chalupitas que teníamos los mexicanos aventaron 50 acorazados. Fíjate la dimensión de aquella invasión. La Gran Bretaña contra Argentina en la Guerra de las Malvinas desplegó 40 grandes cruceros, portaaviones y acorazados. 40. Sí. En 1914 los americanos aventaron aquí 50, que quedaron surtos ahí en el Golfo de México.
Surto no quiere decir que... no, surto quiere decir que se quedaron ahí quietecitos, ¿no? Bueno, entonces estuvieron ahí 6 meses, ¿no? Hasta que se fueron, por razones políticas. Bueno, pues ahora estos señores le dicen al gobierno mexicano lo que tiene que hacer con sus traficantes. Tomaron preso a este joven Vicente Zambada. ¿Y qué hicieron? Lo reclamaron como propiedad de ellos y se lo llevaron a los Estados Unidos. ¿A qué? Pues a convertirlo en uno más de sus informantes. ¿A cambio de qué? A cambio de una reducción de su pena. Entonces, los mexicanos hacen lo posible por detener y por capturar, y a veces se les escapa a alguien, luego lo vuelven a capturar, como el caso del Chapo, pero finalmente México tiene una estrategia y una política, ellos tienen otra. ¿De qué les sirve a México estar poniendo cadáveres en una guerra declarada o no declarada para que ellos administren las fuentes de información como a ellos les conviene? Al igual que en 1914 hay carne de cañón y a los mexicanos, los americanos nos usan como su carne cañonera y no hay quien les diga no. Hoy mismo en esta misma estación radiodifusora Murillo Karam revelaba que hay prisiones o que hay versiones o que hay peticiones no oficiales todavía para llevarse al señor Chapo. ¿Para qué se lo quieren llevar? Para que les dé toda la información que a nosotros nos conviene tener, primero. En el gobierno de Calderón se logró la extradición de más de 230 narcotraficantes o 220. En muchos casos suspendiendo los procesos que estaban en marcha. Indebidamente. Entonces se los llevan allá, hacen toda su estrategia, juntan toda su información, vienen a México, con esa información trazan las directrices de lo que el gobierno de México tiene que hacer. El gobierno de México lo hace porque no tiene fuerza para oponerse. Y así seguimos fomentando el negocio de allá con la sangre de acá. O sea que no todo es sangriento como la luna del eclipse. También hay otra sangre. Y por desgracia es la sangre de los soldados, de los marinos mexicanos que están combatiendo a las bandas del crimen organizado para abastecer el mercado de allá. El negocio para los gringos es redondo, para nosotros no. Al contrario. Millones de dólares. Esto ocurre a un mes de haberse divulgado el quebranto por 400 millones realizado por parte de la empresa Oceanografía. Durante una conferencia con analistas, el director de finanzas del banco estadounidense, John Gerspach, dijo que otro proveedor de Pemex tenía una situación similar, aunque no mencionó su nombre. El ejecutivo, según lo relata CNN, informó que el banco halló un nuevo fraude al realizar una revisión de más de 1 millar de transacciones similares con proveedores en todo el mundo. Dijo que el banco espera recuperar los fondos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que efectivamente esos datos son correctos y que ya se investiga el nuevo quebranto. En la información internacional, un atentado con bomba perpetrado en una estación de autobús en Nigeria deja un saldo de 71 personas muertas. La explosión se ha producido poco antes de las 7 de la mañana, en plena hora punta, en una de las estaciones más concurridas de Abuya, capital de Nigeria. Cientos de trabajadores esperaban en los andenes para trasladarse al centro. Algunos cuerpos han quedado esparcidos por la zona. Hay cadáveres prácticamente reconocibles por las mutilaciones sufridas. Han ardido unos 12 vehículos. Esta mañana he visto llegar a un grupo de hombres que han intentado entrar en las oficinas de la estación. Uno de ellos llevaba una bolsa y a los 5 minutos de dejarla ha explotado. Como ves, hay muchos muertos, dice este testigo. Se trata del primer ataque de este tipo en la capital desde hace 2 años. Ningún grupo se ha atribuido por el momento el atentado, aunque todo indica que podría estar detrás el grupo islamista Boko Haram. Sus milicianos quieren imponer un régimen islamista en Nigeria.
Si llegamos al final de esta emisión informativa de Grupo Fórmula, gracias por habernos acompañado a partir de las 6 de la tarde. Mañana lo espero a la misma hora por Radio Fórmula y también Telefórmula. Quédese con la Fórmula Financiera en radio, Ricardo Rocha en televisión. Gracias, buenas noches.